Dios les bendiga a todos, amados hermanos y queridos amigos. La lección que vamos a estar considerando está en pantalla, se titula Salvos por la gracia de Dios. Y esta lección está basada en una parábola que el Señor Jesucristo narra, allí en Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16. Los invito a leer lo que el Señor dice a través de ella. Mateo 20, del 1 al 16. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros, y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, esos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Una parábola, como anteriormente hemos explicado, es una semejanza, una comparación entre una enseñanza espiritual, por lo general relacionada con el reino de Dios, y una situación de la vida cotidiana. Entonces, para entender un poquito, hermanos, la situación de la vida cotidiana en aquel tiempo, quiero citar al comentarista William Barclay para que nos dé una idea, hermanos, de las cosas que sucedían en aquellos tiempos. Dice así el comentario, hermanos, dice, esta parábola puede que nos suene a una historia puramente imaginaria, pero sería entonces de lo más real. Aparte del método de pago, la parábola describe la clase de cosas que sucedía frecuentemente en ciertas épocas del año en Palestina. La cosecha de la uva maduraba hacia finales de septiembre y las lluvias venían pisándole los talones. Si no se acababa la vendimia antes de que irrumpieran las lluvias, se podía llegar a perder toda la cosecha. Así que la vendimia era una carrera de locos contra el tiempo. Cualquier jornalero era bienvenido, aunque no pudiera trabajar más que una hora. La paga era perfectamente normal. El denario era el jornal de un obrero por un día de trabajo. Los hombres que se ponían en la plaza del mercado no eran vagos que estuvieran allí pasando el tiempo. La plaza del mercado era donde se contrataba normalmente a los obreros. Un hombre iba allí a primera hora de la mañana con sus herramientas y esperaba hasta que alguien le contratara. Los hombres que estaban todavía esperando trabajo hasta las 5 de la tarde es prueba de lo desesperada que era su situación. Estos hombres eran jornaleros, pertenecían a la clase más baja de los trabajadores y la vida era para ellos desesperadamente precaria. Estaban totalmente a merced del empleo casual. Siempre vivían al borde del hambre. Si no trabajaban un día, los niños se quedarían sin comer en casa. Un día sin trabajo era una desgracia. Las horas de la parábola eran las del horario normal judío.
La jornada laboral judía empezaba al amanecer, como a las 6 de la mañana. Y desde entonces se contaban las horas hasta las 6 de la tarde, que era cuando empezaba oficialmente el nuevo día. Por tanto, la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora sexta las 12 del mediodía y la undécima las 5 de la tarde. Esta parábola nos da una descripción gráfica de la clase de cosas que sucedería en la plaza del mercado de cualquier aldea o pueblo de Palestina cuando había prisa para recoger la cosecha antes que viniesen las lluvias. Y teniendo, hermanos, una idea, ¿verdad?, de la situación que sucedía en aquellos tiempos, en aquellos lugares, el Señor Jesucristo narra esta parábola. Pero no la narra nada más para recordar lo que pasaba en el tiempo de la vendimia, de la uva, sino para dar una enseñanza espiritual a sus discípulos. Vamos viendo, hermanos, algunas cosas que podemos aprender de esta parábola narrada por el Señor Jesucristo. Una cosa que quiero que quede muy claro en la mente de todos nosotros es que el dueño de la viña, no es un hombre injusto. No es un hombre injusto. Algo curioso en la narración de esta parábola es que al final de la jornada laboral, el dueño de la viña decide pagarles a los obreros que contrató a las 5 de la tarde y empieza con ellos a pagar el jornal. Los que contrató a la hora undécima, a las 5 de la tarde. Y dice la Escritura que el Señor de la viña decide pagarles el día entero de trabajo. ¿Sí? Este hombre, hermanos, decide pagarles a ellos como si hubiesen trabajado todo el día, cuando en realidad solamente habían trabajado una hora. Los contrató a las 5 de la tarde y salieron a las 6 de su trabajo y les paga todo el día completo. Eso hizo el Señor de la viña. Les paga un denario, como si hubieran empezado desde las 6 de la mañana su trabajo. Yo creo que estos hombres, estos jornaleros, al recibir su paga, al recibir su denario, se han de haber ido bien contentos a su casa, muy felices porque el Señor de la viña fue muy generoso con ellos. Los otros trabajadores que fueron contratados a distintas horas, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, dice la Escritura que también de la misma manera recibieron un denario, como si hubiesen trabajado todo el día completo desde las 6 de la mañana. Pero después viene el momento de pagarles a los obreros que ellos sí habían trabajado desde las 6 de la mañana y habían salido a las 6 de la tarde. Habían trabajado todo el jornal, todo el día. Y dice la Escritura, hermanos, que como estos trabajadores vieron que el dueño de la viña había pagado un denario a los demás obreros por mucho menos trabajo que ellos pensaron que iban a recibir más. Ellos fueron a cobrar su jornal pensando en su mente, si aquellos les dieron un denario, pues a nosotros nos tienen que dar 2 o 3 o 4 denarios. Y ellos estaban, hermanos, muy seguros de que así iba a ser. Sin embargo, dice la Escritura, dice el Señor en esta parábola, que estos obreros también recibieron el mismo sueldo, es decir, un solo denario. Uno solo. Así que molestos comienzan a reclamar y le dicen, hermanos, a aquel hombre, al mayordomo, le dicen: no hemos soportado la carga de todo el día de trabajo, el sol, el calor, y nos has hecho iguales a ellos. ¿Por qué no has sido tan generoso con nosotros como fuiste generoso con aquellos otros hombres? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y la respuesta del amo para aquellos hombres, y particularmente se dirige a uno, es una respuesta muy simple. Y les dice: no les he hecho ningún daño. Esto fue lo que nosotros acordamos desde un principio. Ustedes tienen lo que convenimos. Tomen su dinero y váyanse. Váyanse. Hermanos, al leer la situación pareciera como que el dueño de la viña fue injusto. Y a veces como que nos identificamos con estos obreros que están reclamando aquí.
al dueño de la viña. Como que sentimos cierta empatía por esos hombres pobrecitos. Ellos trabajaron de sol a sol y solamente les dio un denario, igual que a los demás. ¿Sí? Como que hasta cierto punto a veces tendemos a darles la razón a estos jornaleros. Pero analizando bien las cosas, hermanos, consideremos, ¿en verdad fue injusto el dueño de la viña? En realidad, hermanos, este hombre no hizo lo correcto. ¿Les robó acaso? ¿O incumplió un trato que ya tenía con ellos? ¿No les pagó lo que les había prometido? ¿O algo por el estilo? Hermanos, nos damos cuenta que no fue así. Si hubiera sido así, entonces sí fuera injusto. Pero él cumplió a la perfección el trato que habían hecho desde un inicio. Es cierto, hermanos, que no todos los obreros que se mencionan en esta parábola fueron tratados de la misma manera. De hecho, el dueño mismo reconoce esto al decir: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que me pertenece? Sí, por supuesto que él era lícito. Pero esto no quiere decir, hermanos, que hubo un trato injusto. En ningún momento hubo injusticia de parte de él para ninguno de los jornaleros, aún para los que entraron a trabajar desde las 6 de la mañana. Este dueño no les hizo ningún mal. Este dueño no les hizo ningún agravio. Este dueño no les hizo ningún perjuicio al ser generoso con sus compañeros que comenzaron a trabajar después que ellos. No les hizo ningún mal. Que quede claro, hermanos, este dueño, este señor de la viña, nunca fue injusto, no era injusto. El problema de los obreros que trabajaron todo el día fue que se pusieron celosos por lo que recibieron los otros compañeros de ellos. Ese fue el problema. Tuvieron envidia porque el dueño fue bueno y generoso con ellos. Murmuraron no porque el dueño les hubiera incumplido lo prometido, murmuraron porque el dueño había sido bondadoso con los que trabajaron menos horas. Ese fue el problema. Así que, hermanos, no, para nada fue injusto el dueño de la viña. Nuestro Dios, hermanos, no es injusto con nadie. Este dueño representa a nuestro Dios. Todos estamos aquí en su reino, en su viña. De una u otra manera estamos trabajando para Él, y recordemos esto: Él no es injusto con nadie, con nadie. En Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice así la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Las personas pueden ser injustas. El ser humano a veces olvida muchas cosas y es injusto en su trato. Dios no lo es. Espiritualmente, hermanos, Dios lo sabe todo. Y lo que Él ha prometido para nosotros, tenga por seguro que Él lo va a cumplir. Que no quede la menor duda. Dios no es injusto. Pero otra cosa, hermanos, que vemos en esta parábola es que no debemos preocuparnos por lo que hemos de recibir. No. Si analizamos el contexto, podemos darnos cuenta de que esta parábola tiene un trasfondo. El Señor narra esta parábola por algo que anteriormente había acontecido. En el capítulo anterior, en el capítulo 19, si usted lee, se puede dar cuenta que hay una situación con un joven rico que viene y se presenta delante del Señor Jesucristo y le dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dice a este joven: ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás tesoro en el cielo. Y nos damos cuenta, hermanos, al leer esta historia, que este joven rico no estuvo dispuesto a vender lo que tenía y repartirlo a los pobres para seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios que él se fue triste
porque tenía muchas posesiones y no siguió a Jesús, quien le estaba garantizando la vida eterna. No lo hizo. Sus discípulos, sus apóstoles, estaban ahí presentes. Y ellos se dan cuenta de esta situación. Y cómo aquel joven, aquel muchacho, prefirió sus bienes materiales, conservar sus riquezas, que seguir a Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando los apóstoles ven esto, Pedro hace un contraste. Pedro se compara la vida de él y de sus compañeros apóstoles con la de este joven rico. Y entonces dice la Escritura que él le dice algo al Señor Jesucristo. Noten, hermanos, el versículo 27 de Mateo 19. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué va a ser nuestra paga? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa, Señor? ¿Qué nos vas a dar a cambio? Mira, este hombre, este muchacho no estuvo dispuesto a seguirte, en cambio nosotros sí. Él no dejó sus bienes, pero nosotros sí. Todo lo hemos dejado, todo absolutamente. Y ahora estamos contigo, te seguimos a donde quiera que vas. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuál es nuestro premio? ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús les deja claro que sí, van a ser muy bien recompensados. Y no solamente ellos, sino todo aquel que esté dispuesto a dejar lo suyo para seguirle. Dice el versículo siguiente, el verso 28, Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros, dice el Señor. Claro que sí. El Señor, como acabamos de mencionar ahorita, Él es justo. Y Él no olvida nuestro trabajo y nuestra obra de amor, nuestro servicio. Por supuesto que no. Pero para que Pedro y los demás apóstoles no se quedaran, digamos, con una impresión equivocada en cuanto a esta situación: nosotros te servimos, nosotros te seguimos, nosotros te obedecemos, tú también nos tienes que dar, nos tienes que corresponder. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuál va a ser nuestro pago? Para que no se quedaran con esa idea equivocada, a través de esta parábola les deja muy en claro que no se deben de preocupar tanto por lo que han de recibir por su trabajo o por su esfuerzo. Porque Dios, hermanos, Dios es justo. Y esto es algo, hermanos, que ellos tenían que aprender como lección, y también es lección para nosotros. En el reino de Dios, hermanos, no se trata tanto de las horas que uno trabaje. Dios no va a decir: tantas horas trabajaste, tanto va a ser tu recompensa. En este país, por ejemplo, a diferencia de en otros países, en este país por lo general en muchos trabajos se paga por horas. Pero Dios no es así. Dios no es así. Cuando alguien tiene una actitud de esta semejante a la de Pedro, cuando alguien piensa que merece un premio muy grande y especial de parte de Dios porque ha trabajado o porque se ha esforzado más que otros, debe de reflexionar en esta parábola y darse cuenta, hermanos, que Dios no es así. Dios no trabaja de esta manera. No hay, hermanos, si nos ponemos a pensar en realidad en nuestra vida y en nuestro trabajo y en nuestra obra, en realidad no hay obra grande a los ojos de Dios. Por supuesto, con esto no estamos diciendo que vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Claro que no. Debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos ser responsables y no desmayar, pero aún así, hermanos, nuestra obra, por grande que sea a nuestros propios ojos, por superior que parezca respecto a la de otros, jamás debemos de pensar que merecemos un trato o una recompensa especial de parte de nuestro Dios, mucho menos exigírselo.
No. Ahí en Lucas 17, versículo 10 dice el Señor Jesús: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, eso es lo que somos. Después de haber hecho todo lo que se nos ha ordenado, todo lo que se nos ha mandado hacer, si acaso lo hicimos así, todo al pie de la letra, no somos más que siervos inútiles, dice el Señor, porque solamente estamos haciendo lo que es nuestro deber, lo que se nos ha mandado. Es decir, hermanos, no somos dignos de ningún honor especial de parte de Dios. No, ni pensemos eso. No podemos tener un espíritu impropio respecto al trabajo o la obra que nosotros pudiéramos hacer. No podemos pensar, hermanos, que porque tenemos más años de cristianos que muchos de los hermanos a nuestro alrededor, o porque tenemos más años sirviendo en la iglesia, o porque tenemos más conocimiento, o porque somos muy activos, o somos mejores, entonces merecemos más. Oh, yo merezco más que el hermano porque yo hago esto y esto y esto y él no lo hace. Entonces Dios me debe de premiar a mí más. Hermanos, pensar así es un error muy grande. No debemos jamás tener esta clase de ideas en nuestro corazón. No. Dios conoce los corazones. Y pensar así sería perder cualquier honor que el Señor pudiera otorgarnos. Dios es justo. Y Dios, estoy seguro que le va a compensar todo su esfuerzo y su trabajo y su amor por la obra. Pero esto no es algo que nos corresponda a nosotros decir o exigir. Esto es algo que debemos dejárselo a Dios. Nosotros no tenemos por qué estarnos preocupando por lo que Dios nos vaya a otorgar o a dar. No, déjeselo a Dios. Usted preocúpese por hacer su trabajo nada más. Todo lo que usted pueda hacer para la obra del Señor, todo, hágalo con gusto, con amor, con alegría, sin pensar, sin compararse con los demás, sin creer que usted es mejor que otros, sin pensar que usted merece más que los demás. No, hágalo nada más y déjele al Señor el pago. Así pasó, hermanos, con los siervos de esta parábola, que pensaron que ellos merecían más y exigían que se les diera más que a los otros. Y de la misma manera, hermanos, esta enseñanza, esta parábola, fue una advertencia, primeramente para los apóstoles como Pedro y los demás, que decían: ¿qué recibiremos? ¿Qué obtendremos si lo hemos dejado todo para seguirte? Ellos habían sido los primeros en trabajar en la viña, los primeros llamados por Cristo. Así que ellos, hermanos, no debían cometer este error. No debían de creer que Dios de alguna manera estaba en deuda con ellos. No, Dios no está en deuda con nadie. Y también es una advertencia para nosotros, los que a veces nos sentimos superiores a los demás, o los que a veces alardeamos por lo que somos y lo que hacemos, los que creemos que merecemos lo máximo por nuestros logros espirituales. Cuidado, no debemos pensar así. La recompensa le pertenece a nuestro Señor. Nuestro trabajo, nuestra labor simplemente es ser activos en la viña, hacer lo que se nos ha mandado hacer, nada más. Otra cosa que podemos aprender en esta parábola es que a Dios le importa nuestra actitud. Es decir, hermanos, que la cantidad de trabajo realizado no es tan importante como la actitud con la cual se trabaja. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Y Dios quiere, hermanos, que tengamos la mejor de las actitudes, sea cual sea la hora a la cual hemos sido llamados para trabajar. Si se fijan en la parábola, hay dos clases de obreros. Primeramente están los obreros que trabajan solo por el sueldo. Dice el versículo 2: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día,
los envió a su viña. ¿Qué quiere decir esto de habiendo convenido con los obreros? Bueno, hermanos, de alguna manera estos hombres, podemos decir, negociaron su contrato, negociaron la paga y no comenzaron a trabajar hasta que se fijaron muy bien los términos de lo que ellos iban a ganar. ¿Sí? Estos hombres fueron a trabajar por la paga, por el sueldo. Hoy en día, hermanos, muchos jóvenes, y a veces también aconsejados por sus padres, escogen una profesión o escogen un trabajo solamente pensando una cosa en su mente: ¿cuánto dinero van a poder hacer si se dedican a esa profesión? ¿Cuánto es lo que van a ganar? ¿Sí? A veces dice el papá: mira, agarra esta carrera porque aquí se gana mucho dinero. Escoge este trabajo porque aquí te va a ir muy bien económicamente. Okay. Hasta cierto punto respetable. ¿Sí? Respetable. Mi punto es el pensamiento, ¿verdad? A veces dedicarse a algo o hacer cierto trabajo, el pensamiento es: ¿cuánto vas a ganar? Desafortunadamente, hermanos, muchos profesionistas hacen su trabajo con este pensamiento. Se dedican a cierta labor con este pensamiento nada más. Yo, por ejemplo, veo esta situación aquí en este país, en el área médica. A veces, los que se dedican a esta rama de la industria, la salud médica, están más preocupados por la cuestión económica. Están más preocupados por las buenas aseguranzas que puedan tener las personas, por el dinero que puedan sacarle a un paciente, que por la salud misma del enfermo. A veces pasa eso. Igual con abogados, igual con muchos otros profesionistas, desafortunadamente, y no generalizo, pero en ocasiones suceden cosas así. Pedro le dice a Jesús: Señor, mira todo el sacrificio que estamos haciendo. Mira, Señor, todo lo que hemos dejado para poder seguirte. Ahora dinos, Señor, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Ven, hermanos? ¿Ven el pensamiento al hacer el trabajo? Eso es algo que no quiere nuestro Señor. No quiere que actuemos así. No es la forma en la que debemos tratar con el Señor. No es la actitud, hermanos, con la que debemos hacer la obra de Dios. Mira, Señor, hice esto, hice aquello, hice esto otro. ¿Cómo me vas a bendecir? ¿Cómo me vas a corresponder? No, hermanos. A Dios, hermanos, le importa nuestra actitud. Nuestra actitud. Debemos obrar con amor, por supuesto que sí. Estos obreros, hermanos, repito, trabajaban en la viña. Sí, pero después de haber convenido, de haber negociado, de haber dicho: sí voy, pero quiero tanto. Sí, trabajaban por el sueldo nada más. Pero también vemos en esta parábola otra clase de obreros. Y estos obreros, hermanos, eran los que trabajaban sin pensar en el sueldo. Dice el versículo 4, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Sí? Ellos simplemente fueron. No regatearon, no preguntaron nada más. Simplemente estuvieron dispuestos a ir. No requirieron un contrato especial para ir a la viña a trabajar. Lo que el dueño quisiera darles estaba bien para ellos. Simplemente iban a trabajar confiados en que el dueño sería justo y los premiaría. Hermanos, de esta manera Dios quiere que le sirvamos, sin estar pensando qué me va a dar Él por cada cosa buena que yo haga en mi vida. Sí, así nada más. Por ejemplo, cuando una madre de familia pasa la noche en vela cuidando de su hijo, de su hija que está enfermo, ahí está la mamá junto a la cama, cuidando y checándole la temperatura y estando al pendiente de su hijo. Esa mamá no está pensando: ¿cuál va a ser mi paga por estar haciendo este trabajo?
No piensa eso la mamá. No está pensando en qué premio va a recibir por estar cuidando de su hijo enfermo. Simplemente lo hace y lo hace con todo su amor. Bueno, hermanos, debemos pensar que nuestra recompensa es simplemente la satisfacción de haber podido hacer algo bueno por la obra de Dios. Así debemos actuar, así debemos hacer todo lo que hagamos. Nuestra recompensa es la satisfacción de haber compartido tal vez el evangelio con una persona. Nuestra recompensa es la satisfacción de haber ayudado a alguien que vimos en necesidad. Nuestra recompensa es la satisfacción de haber alentado a alguien que estaba pasando por una situación difícil en su vida, por algún problema. La satisfacción de haber enseñado a los niños en sus clases. La satisfacción de haber hecho algo bueno para la obra de Dios. ¿Qué mayor premio que eso? Los cristianos, hermanos, no nos debemos de preocupar por los premios. Debemos simplemente confiar en la generosidad, en la bondad de nuestro Dios. Debemos reconocer que un día estaremos con Él en el cielo por toda la eternidad. Y ya en sí, este es el mejor de los premios. Este es el mejor. ¿Qué más podemos pedir a Dios? ¿Qué más recompensa que esa que Él nos ha prometido podemos nosotros exigir y demandar de Él? Si en alguna manera el Señor nos honra por algo, eso es cuestión de Él, no cuestión nuestra. Es de nuestro Dios. Pero algo más rápidamente, hermanos, es que nos debe de bastar la gracia de nuestro Dios. Es algo que podemos ver en esta parábola. Finalmente, note cómo todos los obreros que trabajaron en la viña, todos recibieron el mismo pago sin importar la hora a la cual comenzaron ellos a trabajar. Los que trabajaron solo una hora, que comenzaron a las 5 de la tarde y salieron a las 6, recibieron un denario. ¿Lo merecían? Pues no, yo digo no lo merecían, pero aún así lo recibieron, aún así. Y lo recibieron simplemente porque el Señor de la viña era bueno, era generoso, era lleno de gracia. Les dio algo que no merecían, pero Él quiso de su corazón dárselos, porque era bueno. Así debemos, hermanos, ver nuestra relación con Dios. En realidad, ninguno de nosotros, ninguno, hermanos, ninguno merece todo lo que el Señor nos da. Él no le debe nada a nadie. Él, hermanos, no le debe a nadie sus bendiciones y mucho menos le debe a alguien la salvación. Él no está en deuda con ninguna persona. Claro que no. Los que estamos en Cristo Jesús entendemos que debemos de trabajar y trabajamos y nos esforzamos por hacer su voluntad y tratamos de guardar todo lo que Él nos ha mandado. Pero hermanos, recordemos que lo que Dios nos da no es un pago. No es un pago. Señor, esta semana ofrendé $50. ¿Qué me vas a dar esta semana? ¿Qué me vas a dar? Las bendiciones de Dios no son un pago. No lo son. Todas sus promesas, todas sus bendiciones y la salvación eterna, hermanos, es un regalo. Un regalo. Es salvación por gracia, la cual no merecemos, pero porque es bueno, hermanos, porque Él es bueno, Él nos lo otorga. ¿Sí? Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad y de gracia. Todo lo que recibimos en esta vida no lo merecemos, pero Él nos lo da. Y la salvación, hermanos, aún, cuando nosotros en esta vida, tal vez por muchos años le hemos servido, aún así, no lo merecemos. Y no es que nuestro trabajo compre la salvación. La salvación es por gracia,
es un regalo inmerecido que Dios nos da. En Efesios 2, versículo 8 dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio del Evangelio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermanos, hemos sido creados en Cristo Jesús. Dice aquí claramente el versículo 10, para buenas obras. Obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Pero a pesar, hermanos, de las muchas buenas obras que hayamos hecho, a pesar del mucho trabajo que hayamos realizado en la viña del Señor, al final, dice el apóstol Pablo, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo y trabajar para Él en su viña, debemos reconocer, hermanos, que simplemente estamos aceptando la gracia de Dios. No por el hecho de que confesé mi fe y fui bautizado, ahora sí ya merezco la salvación. No, simplemente el Señor está estableciendo un medio, una forma por la cual el ser humano puede beneficiarse de su gracia y nada más. Pero el ser sumergido en el bautismo no quiere decir ahora sí ya lo merezco, ya me lo gané. No, hermanos. No. Aún después de haber hecho todo lo que el Señor nos ha mandado hacer en esta vida, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Y si un día estamos en el cielo, si un día llegamos a estar en la gloria con el Señor por los siglos de los siglos, es por su gracia, porque el Señor nos ha concedido este favor que no merecíamos. Esta salvación por gracia el Señor la está ofreciendo cada día. Cada que abrimos la Biblia, hermanos, y analizamos lo que el Señor nos ha dejado para nuestro conocimiento, podemos ver ahí la gracia y el favor de Dios por medio del Evangelio. En esta mañana el Señor la ofrece, es gratuita. Si en esta hora hay amigos visitantes que aún no han sido beneficiados con ella porque no han aceptado la fe, porque aún no han aceptado y obedecido al Evangelio, pues le invitamos. No sabemos si sea la hora sexta o la hora novena o la hora 11 para usted, pero si hoy el Señor le está llamando, acepte el llamado y venga a su viña y trabaje para Él, que Él es justo y sabrá recompensarle conforme a su generosidad. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Y si hay